bienvenidos a la explanada de este jueves. Como esta semana hemos celebrado el 8M, el Día de la Mujer, vamos a empezar nuestro programa de hoy hablando de una mujer que a lo mejor muchos y muchas no conocéis, pero en el siglo XIII ya había mujeres que se ganaban la vida como juglaresas cantando por los caminos de España y muchas tuvieron mucha importancia y los libros de historia en ocasiones no recogen las vidas de estas mujeres. Vamos a hablar en concreto de la novela La juglaresa, que es una recreación libre que la autora María López Villarquide ha hecho de la llamada Valteira, María Pérez. Vamos a charlar de esta figura con María. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tenemos este libro, La juglaresa, que viene después de La catedrática. Tú tienes esta tendencia a visibilizar a mujeres que han sido silenciadas por la historiografía y quieres darles un poco su sitio, ¿no? Homenajearlas de alguna manera. Sí, uy, perdón. ¡Ay, me encanta este momento! Un gatito. Perdón. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, a ver, las mujeres de mis dos novelas casualmente son mujeres que a lo largo de la historia han tenido un papel y no han tenido mucha voz. Y bueno, en el caso de Luisa de Medrano, del primer libro, ella no había hablado, no había contado nada, quise explicar un poquito su historia. En el caso de la Valteira, sí que se habló mucho de ella, sí que se escribió mucho de ella, pero se escribieron cosas muy desagradables y bastante soeces. Entonces a mí me apetecía contar la historia desde su punto de vista, pues para defenderla un poquito, ¿no? Que algo tenía que pasar para que fuesen todos tan malos con ella. Me parecía un poco injusto. Claro, porque esto pasa con muchas mujeres que han trascendido y han pasado a la historia por cuestiones, como tú bien dices, muchas veces insultantes, porque eran mujeres de las que se hablaba pues como si fueran esto que se decía de vida alegre, que estaban por los caminos y en fin, tenían unas costumbres bastante independientes que no se veían bien en la época y entonces su historia trascendía con una carga crítica muy importante, ¿no? Y muchas eran humilladas en esas cantigas que se hacían sobre ellas. Hemos hablado muchas veces de las brujas, ¿no? Al final muchas ni eran brujas ni eran nada, eran mujeres independientes que como mucho igual tenían algún conocimiento de botánica o algo similar y entonces de repente se las catalogó de brujas. Y esto pasó también con la juglaresa, ¿no? No sabemos hasta qué punto es real que tuvo esa vida pues tan truculenta en este sentido o tan libre, vamos a decir en realidad, o la pobre simplemente era un amante de la música y de la danza que se ganaba la vida con esto. Sí, las cantigas de escarnio o maldicer se centran en esto, ya te digo, en burlar y criticar, y tanto a hombres como a mujeres. Y es cierto que María sin duda despertaba pasiones y yo creo que muchas de estas críticas y de estos comentarios tan negativos que hay sobre ella vienen de la envidia y del rechazo. Probablemente María, bueno, sí, era juglaresa, se dedicaba a cantar, a bailar y a entretener. Pero yo creo que porque era precisamente libre, quería ser libre y no irse con nadie, eso alimentaba el odio, ¿no? Ese tipo de poemas despechados vienen de ahí, o sea, más que ella fuese mala, hiciese algo censurable, pues bueno, yo creo que simplemente es que la dejaran en paz, ella quería ser independiente. Tú para hacer este trabajo y para documentarte, hemos dicho que es una recreación libre de lo que fue la biografía de esta mujer, porque todo lo que ha trascendido, lo que nos ha llegado, como bien nos comentas, es en forma de estas cantigas de escarnio, donde, bueno, pues tampoco sabemos exactamente si fue así. Tú te has documentado y has imaginado lo que podía ser la vida de esta mujer en realidad, ¿no? Quitando este componente como de burla y de cuestionamiento de su moral. Bueno, no todo. Es cierto que es una novela de ficción histórica y que, como todas, tiene una parte que es recreada e inventada. Pero bueno, de Valteira, además del hecho de aparecer en las cantigas, que ya digo, es exagerado y demás, son críticas, sí que existe un documento del siglo XIII, de 1257 en concreto, que es un contrato que ella firma con los monjes de Sobrado, aquí en Galicia, para irse a la cruzada.
Y con ese documento, que de hecho es mi punto de partida, porque yo la Valteira la conocía de haber estudiado las cantigas en el instituto muy sesgadamente, yo no tenía más información que eso, bueno, un personaje más, ¿no? Ajá. Cuando me enteré de que además era una mujer que se había ido a la cruzada, que había firmado y había donado sus posesiones para irse a Acre, a mí me parecía algo que, a ver, cómo conecto una cosa con la otra. Y ahí sí que fue cuando me puse a investigar y encontré cosas. Y es un personaje que jugó un papel importante en la historia de la península ibérica, desde luego. Fíjate, es que es muy curiosa la biografía y en el libro aparecen esas diferentes etapas de su vida, desde su infancia, pasando por la juventud, finalmente la madurez y como bien nos comentas, ella, después de haber vivido esta vida tan itinerante y tan libre y tan rodeada de música, de bailes y demás, acaba, como bien nos comentas, embarcándose en este proyecto y siendo una cruzada, ¿no? Al final tiene como, no ya una epifanía ni una revelación, pero de repente se le marca mucho este componente religioso y patriótico. Sí, tiene una trayectoria. Claro. Para darle coherencia a esas actividades en su vida, que son tan dispares y tan distintas, Sí. por supuesto yo traté de relacionar qué motivos podía tener ella para partir de Galicia, que además era de una familia acomodada, porque están registradas donaciones que ella hizo de varios terrenos con su hermano. Era gente que tenía propiedades. ¿Por qué abandonó ese confort y se fue a la corte y se dedicó a cantar y a protagonizar todas estas burlas, ¿no? A ella se le daba muy bien jugar a los dados. ¿Quién jugaba a los dados en esa época? Pues gente que estaba echada en los caminos y, bueno, de ella hablan que estaba en la frontera, en las zonas que estaban cometiéndose, bueno, sí, zonas conflictivas, digamos, ¿no? Pues ahí estaba ella, no faltaba, era un personaje popular. Entonces, sí, para dar coherencia, también investigué por qué la gente se iba a la cruzada, ¿no? Las cruzadas yo al menos las asociaba siempre con guerra, las guerras de Dios, los soldados que se van a matar infieles, Sí. pero las cruzadas eran mucho más. Las cruzadas eran también esperanza para una vida más próspera, y se iban familias, y se iban personas que no eran solo los guerreros que se iban allí. Ajá. Y bueno, María pues probablemente fuese una de ellos. A lo mejor ella, no sé si lo hizo motivada por esto, pero quizá huía un poco de su reputación, ¿no? Y también quería buscar una vida nueva. A lo mejor se acabó cansando un poco de esa etiqueta. Sí es cierto que, bueno, huir muy probablemente, ¿no? Es el motor, desde luego, en la historia, que no deja de ser una historia, es un poco picaresca, ¿no? Un personaje Sí. de marginal que la van persiguiendo por distintos motivos. Pero bueno, sí, se fue. También hay cantigas que registran su preparación para irse, incluso su regreso, ¿no? Porque las cantigas también burlaban y no solo los defectos de una persona que, por ejemplo, es muy bebedora y que está siempre borracha, pues también juzgaban, bueno, esta se atreve a irse a la cruzada, veremos si vuelve, ¿no? O bueno, esta ha vuelto. Tergiversaban bastante la realidad. Y jugando con eso, con que ese tipo de información pues es un poco fiable, ahí se levanta la historia de la juglaresa. Bueno, y en una época, fíjate, si todavía a día de hoy se cuestiona cuando una mujer viaja sola, que es una cosa que se remarca mucho, pues imagínate en esa época una mujer sola que emprendía este tipo de viaje, ¿no? ¿Cómo sería cuestionada? Ya, pues yo me imagino que, de hecho está reflejado esto en el libro, que una mujer en los caminos siempre es algo que se temía, a ella le advierten constantemente. Claro. De hecho hace un recorrido que es como el Camino de Santiago, pero a la inversa, porque sale de Galicia y va hacia el otro lado. Sí. Y siempre hay zonas en ese camino que le advierten, oye, esta parte es peligrosa, hay muchos salteadores y tú eres una mujer que va sola, ten cuidado en esta posta, en este cruce, ¿no? De hecho, además, estamos relatando ese entorno, pero ella no se relacionaba únicamente con esa parte más lumpen de la sociedad, sino que tuvo contacto con el rey Alfonso X incluso. Dicen que se encaprichó de ella, yo no sé cuánto hay de leyenda en todo esto, pero que ella estuvo en contacto con personas de la corte y con personas de alto rango como un monarca. Ella trabajó en la corte, o sea, Claro. ella llegó primero a la corte de Fernando III, Ajá. porque en esa época ya se la nombra,
Y como la vida de las juglaresas era así, era itinerante y no podían quedarse en la casa de un noble ni por supuesto en la corte del rey más de 2 días, pues ella está como entrando y saliendo de ese ambiente. Y por supuesto sí, estuvo en contacto con el rey, o por lo menos el rey la conocía porque habla de ella, una cantiga que es muy explícita sexualmente y que hace unas analogías, unas comparaciones entre la vida de la juglaresa y la construcción de una casa bastante, bueno, eso solo alguien que la conoce personalmente se atrevería. Bueno, claro, y Sí. la esposa del rey, ¿con qué ojos vería que de pronto apareciera una mujer de estas características en su entorno? Claro, la esposa del rey tiene un papel bastante Claro, importante en la historia, que a mí me gusta mucho, Violante, porque bueno, tenía que haber alguien que fuese como la antagonista, ¿no? De la sí. protagonista. Yo me apetecía que fuese una mujer con las características de Violante, que de lo que se sabe de ella es que era muy influyente en su esposo, que tomaba decisiones y que tenía un carácter fuerte y eso, seguro. Y bueno, en el caso de la historia de la juglaresa, pues además tiene unas pasiones, digamos, muy arrebatadas. Ella se deja Claro. llevar mucho sí, por el amor, por la inseguridad, los celos, la envidia, todo esto la pone en contacto con María la Valteira de una forma, sí, interesante, creo. Tú que eres gallega y la Valteira es un personaje genuinamente gallego, ¿cómo ha trascendido su figura? En el colegio se estudia, por lo que me ha parecido entender. Hay incluso canciones, creo, que cuentan la historia de la Valteira. En el folclore popular gallego arraigó mucho. Arraigó, no te creas que tanto, ¿eh? Sí que se Ah, han vale. hecho estudios posteriores, porque además Valteira era de la zona de Betanzos, y en Betanzos Sí. se celebra cada año, desde hace, con esta situación que estamos pasando se ha interrumpido, pero se celebra la feria medieval todos los años, y entonces sí que al hilo de este contexto ha empezado a tener un poco más de repercusión, y hay gente desde el plano académico que la ha estudiado, Ujú. pero tampoco ha tenido mucha relevancia. Y ya te digo, a mí me sonaba pues porque en el colegio nos enseñan en literatura gallego-portuguesa, las cantigas, eso, Amor, Amigo y Escarnio, Martín Codax, todo este tema, Sí. y ella nos sonaba, pero bueno, como un personaje más, no tenía mayor trascendencia. Ojalá empiece a tenerla ahora un poco más, porque creo que al margen de lo que es el libro que yo he escrito, creo que es un personaje bastante fascinante, creo. No, es interesante y además también para conocer los temas que preocupaban a la mujer de la época, porque habría diferencias entre las juglaresas, las personas que se dedican, las soldaderas también, o las personas que se dedicaban al canto y a la danza, y los juglares, ¿no? Que todos sabemos que los temas, bueno, eran el amor cortés y demás. No sé si las mujeres tenían temas específicos en sus canciones o también hablaban sobre el amor y toda la tragedia que lo envuelve. Sí que había diferencias entre, por ejemplo, entre los trovadores, que eran los que componían, y los juglares, que eran los que interpretaban después por las cortes y por las casas y por los pueblos, y entre las juglaresas y las trovadorices, ¿no? Trovairiz, que se dice en gallego. Ah, qué bonito. Eh, el caso de María Valteira, que era soldadera, que las soldaderas eran las mujeres que cobraban una soldada por Ajá. hacer este oficio, no hay mucho documentado, pero sí que se ha estudiado. Y bueno, en concreto yo he estado en contacto con gente de aquí de la Universidad de La Coruña, que sí que ha estudiado el papel de las mujeres que escribían respondiendo a este tipo de cantigas, y María Valteira era una de ellas, porque es que leyendo lo que se escribía, toda la maldad que se suelta sobre ella, de alguna forma ella tenía que responder, ¿no? Tenía que reaccionar. Y otra cosa es que eso después haya trascendido, se haya conservado, porque ya sabemos que la historia tiene una voz muy masculina siempre. Vale, o sea que se picaban un poco entre ellos como Sí. los raperos, Sí. ¿sabes? Que de repente se... Vale, podría ser incluso la trapera del medievo, podríamos decir. Bueno, No sé si sí. tanto, Pero por ahí, sí. por ahí anda, por ahí anda. Bueno, recomendamos por supuesto la lectura de La juglaresa, que sin duda también es una lección de libertad y de independencia, en este caso de una mujer, de María Pérez. Así que muchas gracias, María López, por Muchas haber estado con gracias. nosotros. Gracias a vosotros.
Y vamos a continuar y además seguimos hablando de historia, pero quizá un poco más. Avanzamos en el tiempo y llegamos casi, bueno, pues hasta mediados del siglo XX, porque otro de los episodios que ha marcado muchísimo nuestra historia es la Guerra Civil. Y vamos a hablar ahora de un libro que se basa en este momento, pero sobre todo en unos personajes entrañables que sirven como hilo conductor de la historia de nuestro país también. De todo ello vamos a charlar con Fátima Beltrán después de una breve pausa.